Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel aplaza la votación del proyecto para anexar la ciudad de Male Adumim, cercana a Jerusalén. Primera conversación telefónica entre Netanyahu y Trump, ya investido presidente. Jordania apoya a la autoridad palestina en la advertencia a Trump de las consecuencias del traslado de la embajada a Jerusalén. La decisión de boicot anti-israelí del ayuntamiento de Sheraco podría llegar a juzgarse como delito de odio. Tras las noticias, regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del aplazamiento que el gobierno israelí ha hecho a la votación de un proyecto de ley para anexar el asentamiento de Male Adumim después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, pidiera posponerla hasta reunirse con el nuevo gobierno estadounidense. La presentación de esta propuesta por parte del ala más radical del Ejecutivo en el Consejo de Ministros, 2 días después de la investidura de Donald Trump, pretendía medir el apoyo del nuevo gobierno de Estados Unidos a la política de los asentamientos. Con 41.000 residentes, Male Adumim, a solo 7 kilómetros de Jerusalén, es uno de los asentamientos de mayor tamaño y aspira a ser el primero de los territorios en disputa en convertirse legalmente en parte de Israel con un plan que impulsan sectores del gobierno. Lo que sí se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Jerusalén es la construcción de 566 viviendas en barrios de Jerusalén Este. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, precisó que también se construirán 105 viviendas en los barrios palestinos. Pues esto es lo que hay, que como ola de choque, onda de choque del efecto Trump que está teniendo en todo el mundo. Ya sabemos, han habido reacciones en la Unión Europea, en los partidos de ultraderecha europea, en América Latina, en todo el mundo. Y en Israel esto también implica una ventana de oportunidad, como se denomina en la NASA, para que los partidos más a la derecha que el Likud, en este caso Abait Yehudi, pues digan, pues ahora es el momento de anexionar y es el momento de empezar a construir, etcétera, etcétera, todos estos proyectos que teníamos congelados porque Obama se oponía a ellos, y vamos a ver qué tal reacciona Trump, si es tan amigo de Israel como dicen. Bueno, lo primero que ha dicho Netanyahu, que no quiere decir que esté de acuerdo con los proyectos que le presenta Abait Yehudi, es decir, bueno, espérate, vamos a hablarlo porque no le podemos hacer este feo a alguien que recién entra a gobernar un país, como si lo primero que le importase a Donald Trump para como la prioridad principal de los americanos fuera las construcciones de viviendas en Jerusalén. Evidentemente está en su agenda el tema israelí porque ya ha salido a la luz su propuesta de llevar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que es una decisión que tiene hecha el gobierno americano desde el año 95. O sea que no es que tendría que tomar la decisión, sino hacerla efectiva, porque hasta ahora todos los presidentes desde Clinton para aquí pues han decidido posponerla, emitir decretos a decir no es el momento, ya veremos cuando la cosa se calme, que esto que lo otro. Ahora, a la vista de lo que está pasando en Medio Oriente, evidentemente no es ese el problema principal del Oriente Medio, pero volveremos a hablar de ello en una noticia posterior. Por ahora diremos que estas iniciativas de la derecha pues no han sido de momento respondidas, y Netanyahu les ha dicho que hasta que no se reúna físicamente con Donald Trump, pues no vamos a votar esa decisión. Lo que sí se ha dado luz verde dentro del propio Ayuntamiento de Jerusalén es a la construcción de 566 viviendas, ¿vale? Más otras 105 viviendas que son para los barrios palestinos. Y bueno, ya digamos que si estuviéramos en tiempos todavía de la administración Obama, pues John Kerry ya estaría volando para decir de que no construyan esas 566 viviendas
para judíos y no diría absolutamente nada de que también se construye para palestinos o para los barrios árabes de Jerusalén. Así que vamos a ver qué es lo que da de sí esta nueva administración Trump, que protagoniza prácticamente las portadas no solamente de los periódicos de Israel, sino de todo el mundo. De hecho, seguimos hablando de Donald Trump porque el presidente de Estados Unidos y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, hablaron telefónicamente el domingo de las amenazas planteadas por Irán y de la paz entre israelíes y palestinos, que según el nuevo mandatario, solo puede ser negociada directamente por ambas partes. El primer ministro israelí ha sido invitado a visitar la Casa Blanca a comienzos de febrero. Además, Trump aseguró al primer ministro que la lucha contra Daesh y otros grupos terroristas islámicos radicales será una prioridad para su gobierno. Israel también espera que Trump cumpla su promesa de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, sobre lo que la Casa Blanca dijo que están en las primeras etapas de las gestiones para hacerlo. Bueno, esto es lo que de momento ha trascendido de una conversación telefónica que han hecho públicos tanto Trump como Netanyahu su contenido, o por lo menos han contado lo que les interesaba contar de esa conversación, pero que ya puede decirse de que son los temas siguientes. Aparte del gesto de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pues tenemos un gesto o una palabra que hasta ahora era impronunciable, era revisar el acuerdo con Irán. El famoso acuerdo nuclear con Irán que Obama lo tenía entre sus logros y para Trump es uno de los obstáculos para la paz en Medio Oriente. Y también ha dicho que invitaba al ministro israelí a comienzos de febrero, es decir, de aquí a un par de semanas como mucho, Netanyahu estará en Washington hablando con Trump. Y si no me equivoco, pues será de los primeros países mandatarios de países de gobiernos extranjeros que estarán de visita en Washington, con lo cual, pues no solamente que ha cambiado o piensa cambiar la actitud de Estados Unidos que tenía la administración anterior respecto a Israel, sino que lo pone en un orden de prioridad bastante importante, ¿no? Porque a los otros jefes de gobierno con los que se va a encontrar, pues generalmente es para hablarle de cosas más desagradables. Por ejemplo, con los de Canadá y de México para disolver este Tratado de América del Norte. También aseguró que va a concentrarse Trump en la lucha contra Daesh, pero no solamente contra Daesh, sino también contra otros grupos terroristas islámicos radicales. Y aquí este pequeño añadido es tremendamente importante para Israel, porque Daesh es una amenaza muy importante para el Oriente Medio, especialmente para países como Irak o Siria, y también para Libia, para el norte de África, pero Israel tiene mucho más cerca a otros grupos islámicos radicales que le atacan prácticamente a diario, como son Hamas en la Franja de Gaza y Hezbollah en el sur del Líbano, y ahora también desplazados a la guerra en Siria. Con lo cual se supone, o suponemos, que esta ayuda para combatir a grupos terroristas islámicos radicales también va a centrarse en otros grupos que no están en la lista o no estaban en la lista de prioridades de la administración Obama, como pueden ser Hamas y Hezbollah. Todo esto parecen declaraciones muy fuertes y justamente a raíz de eso pues hay una reacción en la siguiente noticia. La reacción del rey jordano Abdalá II, que se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y se comprometió a apoyarle para bloquear los planes de Trump de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de explicar a los responsables del gobierno y del Congreso de Estados Unidos las repercusiones negativas que podría tener esa decisión para la paz y la seguridad en la región. A comienzos de enero, Abbas lanzó una virulenta campaña argumentando que instalar la embajada estadounidense en Jerusalén supondría una agresión y cruzar una línea roja inaceptable. Bueno, estamos hablando de líneas rojas
en política internacional con Estados Unidos hemos oído bastantes veces, especialmente en los últimos tiempos, el tema de la línea roja, y la hemos visto franquear como si fuera una línea de un semáforo en verde y muy brillante. El ejemplo más contundente fue el de Siria, que incluso cuando parecía que Obama estaba dispuesto a intervenir para frenar al presidente Assad por su uso de armas químicas, pues se retiró su iniciativa en cuanto Putin y el gobierno ruso dijo ¡buh! Y se asustó y dijo, bueno, ya no me meto allí. Así que lo de las líneas rojas es un poco, digamos, siempre se acusa, y con razón, a Donald Trump de ser una persona que se le va la fuerza por la boca, que hace declaraciones populistas y que son populistas porque no tienen fundamento en la realidad. Pero es que las declaraciones de Abbas son igual de exentas de realismo, por llamarlo de alguna manera, porque dice que supondría una agresión y que tendría que atenerse a las consecuencias. Y yo me pregunto, ¿y ahora que no tienen la embajada en Tel Aviv, y ahora que Israel no está construyendo, o que no estuvo construyendo cuando estaba la administración Obama en los asentamientos, etcétera, y con toda esa contención tenemos un proceso de agresión física, de terrorismo cotidiano en las calles de Israel desde hace 2 años, incitado por la propia autoridad palestina? Entonces, ¿qué es lo que le queda? ¿Qué carta le queda por amenazar? Decir que en vez de salir con un cuchillo, ahora vamos a decirle a la gente que salgan con 2 cuchillos. Porque cuando uno dice esto va a traer sombras es porque conoce la luz, pero si todo el tiempo estamos maniobrando en el terreno de la oscuridad, pues estas, como aquella banda de los 70, maniobras en la oscuridad, ¿no? Pues esto no puede llevar a ninguna parte. Esto es una parafrasada, una serie de frases sin sentido, son de tipo de cosas que se le acusa a Trump. Es lo que está haciendo Abbas. Ahora, el rey jordano evidentemente tiene que hacer algo porque, entre otras cosas, la administración de lo que es la explanada de las mezquitas, así conocida, el monte del templo para los judíos, a pesar de no tener ninguna jurisdicción ni soberanía sobre Jerusalén, pues el gobierno israelí desde el año 67, desde el momento que entró y reconquistó esa parte de Jerusalén, siguió confiando la administración de la explanada de las mezquitas a la autoridad religiosa del Waqf, que es una autoridad musulmana asentada en Jordania. Así que, bueno, Jordania tiene que salir a defender de alguna manera Jerusalén, pero no estamos hablando de que alguien ha dicho que le van a quitar nada de esta autoridad religiosa sobre la explanada de las mezquitas. Estábamos diciendo de que Estados Unidos va a volver a Jerusalén, donde ya tenía en el pasado la embajada, y donde tenían la embajada muchos de los países que en realidad nunca reconocieron a Tel Aviv, sino que estaban en Jerusalén porque siempre ha sido la capital de Israel, y que fueron retirándose por presiones y chantajes económicos de los países productores de petróleo en los años 70, cuando la crisis de petróleo en manos de la OPEP pues se imponía, y los países que no se sometían a los designios de los países árabes productores de petróleo eran castigados con precios elevados y cosas que llevaban a rebeliones internas. Así que es evidente que tanto Abbas como Abdalá, rey de Jordania, tienen que protestar, y me parece muy bien si lo hacen por los cauces democráticos, como dicen aquí, que ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de explicar a los responsables del gobierno y del Congreso de Estados Unidos las repercusiones negativas que podría tener esa decisión para la paz y la seguridad en la región. Mientras hagan eso, pues chapó, estamos perfectamente de acuerdo, todo el mundo tiene derecho a opinar y
a llevar su opinión al Congreso de los Estados Unidos y a los representantes del gobierno para hacerles llegar su visión de las cosas. Ahora, otra cosa es si a pesar de eso, tanto el gobierno como el Congreso de Estados Unidos deciden volver a poner la embajada en Jerusalén. ¿Qué va a pasar entonces? Pues va a pasar que a pesar del chantaje y las amenazas, pues el clima de violencia no va a nacer, no va a crearse, sino que en todo caso puede llegar a intensificarse por momentos, pero es algo que Israel está dispuesto a asumir, porque la violencia no va a ser ejercida contra los americanos, va a ser ejercida contra los judíos. Israel, esta declaración de amistad de la nueva administración americana, le puede costar vidas humanas, pero está dispuesto al desafío de mejorar hasta límites insospechados la seguridad interna, si se obtiene a cambio el reconocimiento de la realidad de que la capital de Israel no es Tel Aviv, que no lo fue nunca, no figura en ningún documento israelí, y es decepcionante cuando uno mira en las páginas web de algunos periódicos, y no sé si el país todavía sigue poniendo capital Tel Aviv, porque una cosa pueden poner Jerusalén, capital no reconocida oficialmente por España o por la Unión Europea, o pueden poner todas las notas al pie que les interese, pero decir que la capital es Tel Aviv es como decir que la capital de España es Toledo, porque una vez estuvieron los reyes allí mientras se realizaban las obras de reforma del Escorial, y quedarse con ello, o como aquel acto, recuerdo que fue en Australia, un acto deportivo en que por error tocaron el himno republicano en vez del himno de España. Así que no se pueden cambiar las historias y no se puede hacer con la geografía lo que uno quiere. El acuerdo que impulsaron los concejales de Compromís, PSPV y EU Canviar Xeraco en esa localidad de la provincia española de Valencia para boicotear a las empresas israelíes en las contrataciones públicas y de particulares puede terminar en un serio disgusto para los políticos locales. El asunto se dirime ahora en la vía contenciosa tras la presentación de un recurso por parte de la asociación ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio. La Fiscalía de Valencia ya ha dejado clara su postura. El texto del acuerdo supone un ataque frontal a varios derechos fundamentales y ha pedido su nulidad. Pero el asunto puede tener mayor recorrido y quizá de consecuencias más comprometidas para los impulsores de la iniciativa. Una sección especializada del Ministerio Público, la de Delitos de Odio, ya tiene conocimiento de este asunto, aunque todavía no se ha adoptado una decisión al respecto. Los hechos podrían encuadrarse en el artículo 510 del Código Penal, que recoge penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razón de su pertenencia por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, entre otras circunstancias. Claro, es que nosotros ya estamos acostumbrados, por las noticias que hemos venido dando en estos últimos 2 años, yo diría, sobre las acciones judiciales que ha emprendido la asociación ACOM contra los pronunciamientos de BDS, del movimiento BDS, de boicot, desinversión y sanciones a Israel, tomadas por muchos ayuntamientos de España, especialmente desde las últimas elecciones municipales, cuando subieron grupos vinculados, digamos, a Podemos y sus variantes regionales, que han llevado a cabo estas iniciativas, generalmente y sorprendentemente, en muchas ocasiones con el apoyo del PSOE en esas localidades. Este es el caso de esta comunidad, de esta localidad de Xeraco, donde los concejales de Compromís, que es el grupo vinculado a Podemos, el PSPV, que es el Partido Socialista de Valencia, y EU Canviar Xeraco, es un partido local, pues se pronunciaron en contra del BDS. Pero el problema es que cuando lo hicieron, ya sabían, porque ya existían informes, ya existían
pronunciamientos y sentencias de la Fiscalía de Valencia que hablan de que ese mecanismo, ese pronunciamiento, no solamente que era ilegal porque los ayuntamientos no pueden declarar boicots a países, no está dentro de sus atribuciones, sino que es un ataque frontal a derechos fundamentales. Y cuando los políticos actúan a sabiendas de que lo que están haciendo es ilegal, eso es lo que se entiende como un delito todavía mayor. En este caso no estamos hablando de la malversación de fondos, no estamos hablando de economía, sino de si se puede tomar la metáfora de la malversación de los valores. Y están utilizando, hacen un llamamiento a la discriminación en función de la nación o de la religión, si se quiere definir desde esa manera, porque no es solamente que se decía de que no se iba a trabajar con empresas israelíes, sino que tampoco se podía trabajar con empresas españolas que estuvieran vinculadas con empresas israelíes. O sea, que ya era como una especie de contagio viral, el que si alguien tocaba algo que correspondía no a cualquier parte de Israel, sino a la parte de Israel que corresponde a los judíos, porque si tú haces negocios con los árabes israelíes no hay ningún problema, no hay boicot, no hay desinversión y no hay sanciones. Solamente si lo proponían ellos, si lo hacías con empresas judías. Con lo cual esto es una violación flagrante de los principios constitucionales y ahora podría entenderse esto en esta nueva vuelta de tuerca como una violación del Código Penal, el artículo 510, como delito de odio, de incitación al odio, porque están poniendo y señalando a una minoría o un grupo humano y diciendo que hay que discriminarlos. Discriminarlos porque son israelíes, discriminarlos porque son judíos israelíes o discriminarlos porque tienen amigos o hacen negocios con judíos israelíes. Así que pues esperemos que esto vaya para adelante. No tengo ningún interés personal yo y no conozco al alcalde de Xeraco ni a los que impulsaron esta ley, pero sí que sirva de advertencia ejemplar de la barbaridad que están cometiendo con estas cosas que no pueden salir gratuitas. Uno no puede pronunciarse desde un cargo público gratuitamente haciendo ejercicio de un voto que le han dado los ciudadanos para otra cosa, que arreglen los funcionamientos de las alcantarillas, que ayuden a las personas de su comunidad, que consigan inversiones para las empresas locales y que no se dediquen a lo que no están habilitados a dedicarse y que tampoco se dediquen a incitar a una violencia y a un odio gratuito que no le produce ningún beneficio ni a la gente de Xeraco, ni a la gente de Valencia, ni te diría tampoco a la gente de la izquierda, que son a las que supuestamente representan. Pues hasta aquí las noticias de hoy en Radio Sefarad. Ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Bueno, regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida un día más a Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a nuestros oyentes. Una edición especial de la agenda cultural en la que te invito a participar. Encantado de participar contigo. Porque es por un motivo muy importante. Ya saben que nos acercamos al 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración de la memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad, y vamos a ofrecerles una especie de resumen de todos los resumen, actos. Una agenda de exacto, todos los actos que se van a celebrar. Sí. Y para que no sea tan monótono, ¿no? Pues hago uso de tu preciosa voz para repartirnos estas notas de la agenda. Comenzamos con la declaración que el 24 de enero tendrá lugar una declaración institucional en el Parlamento de Galicia.
Otra declaración, esa era el 24 de enero, esta es el 27 de enero, encendido de velas y paneles en el Parlamento de Navarra. Algunos ayuntamientos que se unen a este día. El 23 de enero a las 11 de la mañana habrá un acto en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El día 24 de enero, un día después, también a las 11 de la mañana, en el Ayuntamiento de Alcorcón. Otro ayuntamiento, el de Alcobendas, también en Madrid, celebrará este acto el 26 de enero a las 12 de la mañana. Bueno, y ahora pasamos al día 27 de enero, que es en el que, bueno, suponemos que se celebren más actos porque es el día, aunque hay otros. Vamos con este 27 de enero a las 12 del mediodía en Santiago de Compostela, un minuto de silencio en la Plaza del Obradoiro. El 27 de enero también los ayuntamientos del Ferrol, Narón y Migrán llevarán a cabo la ceremonia de encendido de 6 velas. Bueno, recordamos que en Ferrol Narón, habrá una charla para estudiantes de instituto por Abel García López. Y en Migrán se inaugurará la exposición Gallegos en Mauthausen. Bueno, y para terminar el día 27 a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Jaén, en el Salón Mudéjar. El 30 de enero a las 7:30 de la tarde en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. Y el día 31 de enero a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento San Agustín de Guadalix. El 1 de febrero a las 12 celebrará un acto de recuerdo y homenaje el Ayuntamiento de Majadahonda en Madrid. Y también en febrero, el día 3 de febrero a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Alicante. Ahora les hablamos de los actos que tendrán lugar en sedes parlamentarias de diferentes autonomías españolas. Por ejemplo, el 25 de enero a las 7:30 de la tarde, en la sede de las Cortes de Aragón, habrá un acto institucional convocado por Rolde y Amical de Mauthausen y otros campos. Pasamos al día 26 de enero a las 7 de la tarde en el Parlament de Cataluña. El 26 de enero a las 7, la Consejería de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, junto con la Universidad de Valencia. Vamos al 27 de enero a las 12 del mediodía en el Parlament de las Islas Baleares. El 27 de enero, ya saben, la tradicional ceremonia en la Asamblea de Madrid, la más veterana de todas estas, de este tipo de actos de homenaje, será a las 12:30 de la mañana. Bueno, ahora hablamos del día 30 de enero a la 1 del mediodía en el Senado, en la Plaza de la Marina Española en Madrid. El acto de Estado en el Senado de la Nación con motivo de este Día del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Hemos dicho la hora, ¿verdad? A la 1 del mediodía. Otras organizaciones que se unen a este día. El 24 de enero en Barcelona se ofrecerá una conferencia de Xavier Antich para Bnei Brit. Se titula La necesidad de testimonio, Liana Milú y Charlotte Delvaux en Birkenau. Bueno, y en la siguiente, la Asociación Cultural de Andalucía, Israel y la Comunidad Judía Reformista de Sevilla, el día 24 de enero, también el 24 de enero, conferencia de Rafael del Monte y proyección de un testimonio. El 25 de enero en Barcelona tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica y una conferencia de Nora Gaón, La memoria y el olvido en el Holocausto. Pasamos ahora al día 27 de enero en Barcelona. En el MUVA, en el museo. En el Museo MUVA, conferencia Auschwitz-Birkenau o la tensión entre el paisaje y la memoria por Marta Marín Domine. Desde el 28 de enero, al 28 de abril también en el MUVA podremos ver la exposición Os ofrezco los pájaros. Es una instalación audiovisual. Vamos ahora con una instalación de videoarte que estará disponible entre el 13 de enero hasta el 5 de marzo. De Beatriz Caraballo en la Fundación BBVA. Es una recreación en imágenes de la pieza musical de Steve Reich sobre los convoyes que llevaban a los judíos a los campos de exterminio. Del 20 de enero al 5 de febrero, la Sala Gremial de la Casa de la Sede de Barcelona ofrece la obra La conferencia de Bansi. Bueno, y hablamos ahora de obras de teatro, 2 en concreto, que se estrenan estos días y también tienen que ver con la Shoah. Y de las que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. La primera es El cartógrafo de Juan Mayorga, que se estrena este 26 de enero. Podremos verla hasta el 26 de febrero en el Teatro Español de Madrid.
Y les comentamos también Quién te cierra los ojos. También el otro día tuvimos oportunidad de hablar tanto con una de las actrices como con el director y actor también. Y bueno, estaba con el también director y con el guionista también, sí. el director y también actor. Por eso me refería a José Polo. José Polo, Alberto Velasco y ella, Ana Cañas. Ana Cañas. Bueno, pues estos son por el momento todos los actos de homenaje, de recuerdo a las víctimas de la Shoah. Hemos ido muy rápido, esperamos que hayan podido tomar nota de aquellos que estén cerca de su ciudad o en su propia ciudad, y si no, ya saben que en los ayuntamientos o en las páginas web de las diferentes entidades pueden obtener más información. Así es, también tenemos la suerte de que si no han podido coger el boli a tiempo, pueden echar un poquito para atrás con el audio y volver a escucharnos. Así que nada, que puedan disfrutar de estos actos si es que tienen alguna localidad, de todas las que les hemos ofrecido, en las que acudir a disfrutar de alguno de los actos. Así que nada, gracias Raquel. Hasta mañana. Y hasta mañana.